América Latina surgió diferentes movimientos sociales como serían los movimientos campesinos. Estos movimientos campesinos han surgido por razones históricas, sociales o económicas, dependiendo de cada país. Algo que tienen en común todos estos movimientos sociales en América Latina son la desigualdad de tierras. ¿A qué se refiere con la desigualdad de tierras? Pues se refiere a que los grandes terratenientes o grandes empresas agroindustriales tenían todas las tierras del país o la mayor parte, mientras que el pequeño campesino no tenía acceso a las tierras para poder cultivar. Y con esto también hubo explotación laboral de los grandes terratenientes hacia los pequeños campesinos, como horas muy largas, jornadas de trabajo muy largas o salarios muy mal pagados. Con esto también los campesinos no tenían acceso a servicios básicos como sería la electricidad, la salud, la educación y el agua potable. Además, por esta época hubo cambios en la economía agraria, es decir, los países de América Latina estaban entrando al mercado internacional, por lo que estaba cambiando también la economía del país y la producción de la parte agrícola en el país. También hubo represión y abuso por parte del Estado o los terratenientes que por forma de mantener la desigualdad entre el pequeño campesino y los terratenientes, pues hubo bastante represión cuando estos quisieron explorar sus derechos y hacerlos valer. Gracias a todo esto, también hubo movimientos sociales o políticos que fueron donde el campesino y le dieron una oportunidad a apoyarlos y hacer valer sus derechos, y asimismo fueron sufriendo estos movimientos sociales. Los afectados por los terratenientes eran los campesinos que no tenían tierras y trabajaban con las tierras de los terratenientes. Otros que tenían tierras muy pequeñas, esto no les generaba para comercializar la comida o el gasto de la familia. Otros que trabajaban para los terratenientes se veían afectados por su larga jornada y su mínimo de salario. Y a los indígenas, los terratenientes les quitaban la tierra. Y finalmente los campesinos y los agrícolas se veían afectados en el comercio porque los terratenientes controlaban el mercado. Los movimientos campesinos en Colombia han logrado varios avances y beneficios a través del tiempo, como la reforma agraria, que consistía en la redistribución de terrenos y tierras más equitativas entre campesinos y terratenientes. También lograron los derechos laborales, que permiten a los campesinos tener menos horas de trabajo forzados y mejores pagos. También lograron servicios básicos para el hogar, como mejor educación, acceso fácil a agua potable y electricidad. También lograron participación política, lo que logró que crearan partidos políticos y que las votaciones sean más accesibles en las zonas rurales. Varios países implementaron la reforma agraria, cada país en su momento de historia. El primer país en reformar esta reforma agraria fue México en la revolución del 1910 al 1920. México también fue el primer país del mundo y de América Latina de hacer la reforma. También impulsó a otros países como Cuba después de la revolución cubana de 1959. El otro país fue Chile con el gobernante Salvador en el año 1970. Brasil implementó varias reformas como el movimiento campesino. Los movimientos campesinos en Colombia tuvieron un gran impacto en la redistribución de tierra, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental y en la participación política. La violencia en Colombia jugó un papel importante en la creación de los movimientos campesinos. En el auge de la violencia, estas afectaban las zonas rurales y los campesinos optaron para poder crear sus autodefensas. La ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundada en 1967, fue la que tuvo mayor impacto en Colombia y la que luchó por más derechos por los campesinos. Además, en el páramo de Sumapaz
se crearon los movimientos campesinos de Sumapaz, los cuales ayudaron y tuvieron muchos hechos en Colombia. El narcotráfico tuvo un impacto significativo en los movimientos campesinos, ya que producían y comercializaban las drogas ilegales y con esto tuvieron control económico y político de las comunidades campesinas. Otro impacto del narcotráfico fue que estaba ligado con los grupos armados ilegales como la FARC y los paramilitares. Estos hacían desplazar las comunidades campesinas forzadamente del campo. Y una de las peores cosas del narcotráfico que nos dejó fue la dependencia de los campesinos en los cultivos de coca. Por parte de los terratenientes y grandes agricultores en Colombia fue algo bastante constante hacia los campesinos, pues por medio de la violencia, por el miedo o por el desplazamiento buscaban apoderarse de sus tierras. Estos terratenientes quedaban impunes, ya que por medio de sus influencias hacían que estos actos ilegales no se hicieran valer. También por los campesinos, cuando conseguían algún avance en la reforma agraria, los terratenientes no captaban su orden y el gobierno no podía hacer nada hacia ellos. También los grupos, las guerrillas, estaban ligadas con los terratenientes, es decir, muy probablemente los terratenientes financiaban a los grupos guerrilleros para que desplazaran o para causarles miedo a los campesinos. Debido a la violencia y conflictos armados en Colombia, más que todo en zonas rurales, algunos campesinos optaron por formar sus autodefensas campesinas, que surgieron para dar respuesta a amenazas paramilitares y guerrilleras. En este contexto y en este marco se crearon algunas, como lo fueron las legales y las ilegales. Una de las legales fueron las Convivir, las cuales eran financiadas por el gobierno en la década de 1990 y su principal función era poder proteger las zonas rurales en Colombia. Debido a que su interés principal y su objetivo principal se fueron desviando y se metieron en zonas ilícitas y en grupos ilegales, en 1997 el Estado tuvo que cerrar estos grupos armados legales. El intento de la reforma agraria en Colombia fue por la Ley 200 de 1936. Esto fue un intento que abordó la desigualdad de tierras en el país, aunque la Ley 135 de 1961 fue la primera reforma agraria concreta al país.